Buenas tardes, chicos. ¿Pueden escucharme? Sí, ¿Me licenciado, confirman se le el escucha. audio? Sí, se escucha bien, licenciado. Gracias. ¿Ya les ha compartido su compañero un archivo Excel que he enviado? No, licenciado, Gracias. ahorita les estoy compartiendo. Ok. Bueno, estábamos en el tema de la política de dividendos. Vamos a ver los tipos de política de dividendos en forma conceptual y inmediatamente vamos a ver desde el punto de vista práctico, ¿ok? Avancemos. Bueno, el primer tipo de política se denomina la política de dividendo por acción constante o dividendo fijo. ¿Qué significa esto? En este primer tipo de política, el dividendo se fija por una suma de dinero que se va a cancelar a sus accionistas comunes. Recordemos que las políticas de dividendos se fijan para los accionistas comunes o los ordinarios, no así para los preferentes. Los preferentes tienen otra modalidad. Entonces, este primer tipo de política nos dice, vamos a fijar una suma de dinero que vamos a pagar en beneficio de los socios comunes. Este tipo de política se recomienda en aquellas empresas donde históricamente hayan tenido niveles de dividendos o niveles de utilidad relativamente regulares. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes tienen un X número de accionistas comunes. Si ustedes dicen vamos a pagar $2 por 1,000 acciones comunes, les va a dar 2,000. Entonces ustedes tienen que estar seguros de que su utilidad en la empresa va a ser más de los 2,000, porque de lo contrario se van a ver en problemas. Entonces, reitero, si ustedes piensan o tienen habitualmente utilidades por encima de esa cifra, lo vamos a ver de manera puntual con un archivo para que quede la idea totalmente clara. Ok. Imaginemos por un momento que tenemos un número de acciones comunes que llegan a 5,000. Tenemos 5,000 acciones comunes. Entonces, este tipo de política que estamos describiendo nos dice que debemos fijar un dividendo en términos nominales y que podríamos decir, vamos a pagar 3.50 pesos por acción común. Esto conlleva a que el total de dinero, el total de dividendos que la empresa se compromete a pagar vaya a ser 5,000 por 3.50. Significa que necesita 17,500 pesos para pagar. Entonces, cuando una empresa tiene como parte de su historia, como parte de sus estados de resultados históricos,
Entonces, ¿qué pasa si una empresa, digamos, en el año 2020, 2021, ha estado registrando utilidades y estas utilidades han venido, digamos, con este comportamiento? Entonces, las líneas rojas están representando el nivel de las utilidades que tiene esta empresa que me acabo de inventar. La gráfica dice que en el año 2021, supongamos que es el año de origen, la utilidad fue 22,000. El año 2020, un poquito más alta fue la utilidad. El 2021 también un poquito más alta. Entonces, lo evidente que la gráfica nos estaría mostrando que en los últimos 6 años la empresa ha tenido utilidades por encima de 22,000. Si este es el caso, entonces sí la empresa puede darse el lujo de decir que va a proporcionar dividendos por 17,500 en total. ¿Por qué? Porque sus utilidades han estado encima de los 17,500, ¿no? Todos los años presenta una regularidad, digamos, que va creciendo, sí, pero lo importante es de que la utilidad sea por encima de los 17,500. Si la empresa tiene este tipo de comportamientos en sus utilidades, entonces sí es aconsejable poder aplicar una política de dividendos fijos, como estamos diciendo, como una política de dividendos constantes. ¿Por qué? Porque el compromiso que tenemos ante los socios es por una suma de dinero. El problema es cuando los dividendos derivan de utilidades que no tienen este tipo de comportamiento, entonces ahí sí es el problema, ¿no? Entonces, cuando una empresa prevé que va a ganar siempre por encima de 22,000, puede fácilmente comprometerse a pagar dividendos por 15,000, por una cifra que esté por debajo. A eso me refiero. Entonces, este es un primer tipo de política que nos dice, tú puedes fijar políticas dando una determinada cantidad de dinero que se va a mantener por 3, 4 años, etcétera, sin que esto signifique que vas a recibir el mismo tratamiento que los dividendos preferentes. Al dividendo preferente, no se olviden, al socio preferente no le importa si hay utilidad o no. En cambio, al socio común sí le importa. Esto implica de que por más que hayamos comprometido pagar 17,500 como dividendo, si la empresa no ha tenido utilidades, no va a poder pagar. Entonces es muy distinto el tener un dividendo fijo para los socios comunes que tener un dividendo fijo para los socios preferentes. Segunda política. La segunda política tiene que ver con fijar un porcentaje y no así una suma de dinero constante. Este tipo de política nos dice que es mucho más flexible porque en vez de atarnos de manos y decirnos
vamos a pagar 17.500, lo que hacemos es fijarnos un porcentaje, es decir, vamos a pagar el 40% de la utilidad todos los años. Entonces el porcentaje se adecúa, es flexible en función al nivel de la utilidad. Ya no estamos atados a una suma de dinero, estamos atados a un porcentaje. Y el porcentaje lo que se va a hacer es adecuarse al nivel de utilidad que se alcance. ¿Qué quiero decir? Si un año tenemos 1.000 de utilidad, pagamos 40%. Si el próximo año tenemos 8.000 de utilidad, pagamos 40%. Y si el siguiente año tenemos 500 de utilidad, solo pagamos 40%. Entonces no estamos tan atados de manos en conseguir 17.500 como en el primer tipo de política, porque es una política ahora mucho más dinámica que se ajusta al nivel de utilidad que tengamos cada año. Entonces, esto es muy recomendable en aquellos casos donde las empresas no tengan niveles de utilidad relativamente estables, sino que hay utilidades que suben algunos años y otros años bajan. Lo importante, obviamente, es seguir teniendo utilidades, pero cuando las utilidades son caprichosas, no es posible colocar un dividendo como habíamos visto en el primer caso. Desde el punto de vista gráfico, vamos a ver. Entonces, en el primer tipo de política, estos 17.500 significa un compromiso que la empresa se hace para pagar dividendos todos los años por esta cifra. Eso implicaría que la empresa necesita 17.500 para pagar esta cantidad de color azul, que representa los dividendos fijos señalados en la primera política. Y yo me puedo comprometer a pagar estos dividendos fijos porque estoy debajo del nivel de la utilidad que habitualmente tenemos en forma histórica en la empresa. Ahora, el problema es cuando la empresa tiene utilidades que tienen este comportamiento. Ok, entonces cuando nuestras utilidades no tienen un comportamiento muy recurrente, parecido en relación a los años anteriores, sino que presentan, como en este caso, incrementos abruptos o disminuciones abruptas, y la empresa dice, vamos a pagar 17.500 todos los años,
vamos a tener problemas porque en ciertos años nuestra utilidad es menos de 17.500. Entonces, en este caso, no se aconseja adoptar la política número 1 que la hemos señalado como dividendo constante. En este caso se señala, es mejor tener una política que vaya expresada a través de un porcentaje sobre el nivel de la utilidad. Entonces, se desecha esta forma de pagar dividendos y se pasa a pagar dividendos que vayan conforme al comportamiento que tenga la utilidad. En aquellos años donde la utilidad baja, pagar 40% de lo que haya registrado. En aquellos años donde la utilidad sube, vamos a pagar 40% de la utilidad alta que hayamos registrado, ¿no? Entonces es una dinámica mucho más flexible que permite a la empresa no tener problemas de estar comprometidos a alcanzar una suma de dinero, sino alcanzar un porcentaje de la utilidad a ser pagada por concepto de dividendo. ¿Ok? A eso se refiere, a eso apunta esta segunda política. La tercera política, que se presenta es una política intermedia. ¿Qué quiere decir? Que es un mix de las anteriores dos, donde la empresa se compromete a pagar una suma fija de dinero más un porcentaje de la utilidad. Entonces, esta política es una combinación de las anteriores dos, donde la empresa puede decir, ok, vamos a pagar dividendos por un total de 3,000 pesos, no 17,000, sino 3,000 pesos en total, más un 35% de la utilidad. Entonces, aquí contentamos a los unos y a los otros. ¿Por qué? Porque les garantizamos una suma de dinero fija y además, en la medida que se encuentren resultados interesantes, lo podemos elevar a través del el porcentaje que estaría dispuesta la empresa a pagar en forma complementaria. Entonces, esta es una política también interesante que recoge las dos tipologías primeras al contemplar una combinación de ambas. Una cuarta política se refiere a que la empresa formule en su documento denominado política de dividendos, señalando de que primero, la utilidad siempre en la empresa va a estar orientada a cubrir las necesidades de inversión. Pero la política dice, ¿hay utilidades en la empresa? Sí, si las hay, perfecto. Entonces, el primer destino que vamos a tener de esas utilidades es a cubrir los requerimientos en materia de inversión. Si una vez cubierta la inversión, si sobra plata, recién se paga dividendos, ¿no? Entonces, en esta política, el criterio es bien claro. Primero, recursos para la inversión. Y de sobrar recursos, una vez cubierta la inversión, si existe todavía recursos, estos recursos sí pueden ser destinados al pago de dividendos, por el monto que sobre, ¿no? Entonces, esta es la política denominada política del dividendo residual, porque los dividendos salen de lo que sobra. La prioridad es la inversión. Y después de haber sido cubierta la inversión, sobra algo, entonces ese sobrante recién se lo destina a el pago de los dividendos. ¿Ok? Entonces, esta es una siguiente política también interesante
que determina la prioridad que da la empresa para la inversión. La postura teórica es que si una empresa está generando buenos niveles de utilidad, si una empresa está ganando bien, la postura teórica es que no debería repartirse dividendos, ¿no? Porque si los dividendos consideramos que salen de las utilidades, en la medida que la empresa está ganando buenos niveles de utilidad, en vez de repartir las utilidades deberían reinvertirse dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque se está ganando bien. Entonces, bajo este criterio teórico, empresas cuando se ganan muy bien, no deberían repartirse dividendos. Pero esto contradice con la teoría práctica, no la teoría práctica, con la realidad. Porque en la realidad al inversionista lo que le interesa, más que promesas futuras, lo que le interesa es platita en mano, recibir su dinero y tener esos recursos en su bolsillo. ¿Por qué? Porque obviamente al inversionista lo que le preocupa es un conjunto de factores que están incidiendo en el contexto de la empresa, si hay incertidumbre política, inestabilidad social. Entonces hay un mundo de factores que está en su cabeza del inversionista y que permanentemente le está sonando ruido para decir si mantiene o no mantiene capitales dentro de la empresa o recupera su dinero y se lo lleva a otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, el inversionista reacciona más por estímulos externos que afectan a su comportamiento antes que por estímulos racionales, por lógicos, que permitan generar el mayor margen para beneficio de ellos. Existe también la posibilidad de poder emitir acciones y no pagar dividendos. ¿En qué consiste esto? Cuando una empresa no tiene recursos monetarios suficientes, pero sabe que sus socios están esperando que se les retribuya y se les dé algo por haber invertido en la empresa, porque socio que no recibe sus retribuciones es un socio que está descontento, ¿no es cierto? Porque cualquier accionista lo que hace es invertir en la empresa para ganar. Pero si no le están dando nada, no le están pagando dividendos, obviamente el socio está muy con un pésimo humor, si vale la palabra, porque no ve una rentabilidad en su inversión. Entonces, una manera que una empresa también puede contentar de alguna manera a los socios es decirles, ¿sabes qué? No vamos a repartir dinero, pero sí vamos a repartir acciones como un premio que permite acciones, una remuneración, es decir, recibir una ganancia, pero no reflejada en dinero, sino en número de acciones. Esta distribución de acciones no cambiaría para nada la participación de cada grupo accionario. Esto, a ver, vamos a hacer un ejemplito en Excel. A ver, una empresa tiene
el socio 1 o el socio A, digamos. Como tal, pero se nota muy chiquitito. Por favor. Su micrófono, señorita. El socio B, el socio C, el socio D, el socio E. Estos son los socios que tiene la empresa. Y han comprado en X momento un determinado número de acciones, vamos a inventarnos. Este tiene 200 acciones, este tiene 300, este tiene 50, este tiene 400, este tiene 650. Entonces hay una sumatoria de acciones que han sido vendidas equivalentes a 1.600 acciones. Ok. Sobre la base de este número de acciones, se determina la participación de cada socio. Y esa participación nos diría que el socio A tiene el 12.5 de las acciones. El socio B tiene 18.75 de las acciones y así sucesivamente. Obviamente esto nos va a dar el 100%. Entonces, este es lo que llamamos la composición accionaria en la empresa, donde podemos ver quién es el socio principal, el socio minorista. Y ahora la empresa, como les decía, en el caso que una empresa no tenga recursos o no quiera pagar dinero, porque si paga dividendos, significa que va a sacar dinero de la empresa, ¿no? Y no va a tener para inversiones, etcétera. Entonces, puede ser que una empresa necesita recursos para invertir y no desea pagar dividendos, pero tampoco desea que sus socios queden sin una retribución. Y entonces dice, vamos a emitir, por decirles, 400 acciones. Y en vez de repartir dinero, vamos a repartir acciones. ¿Cuántas? 400. Y lo que se hace es repartir estas acciones en forma proporcional a cada grupo de accionistas, ¿no? Entonces, al accionista A le va a llegar el 12.5 de las 400 acciones. O sea, le vamos a dar 50 acciones. Al otro socio le vamos a dar el 18.75, equivalente a 75 acciones, y así sucesivamente. La sumatoria van a ser las 400 acciones. Entonces, lo que estamos viendo es la distribución de las 400 acciones que la empresa ha emitido y que van a llegar en beneficio de sus accionistas. ¿Cuánto va a ser después de la distribución de dividendos a través de las acciones, el número de acciones que va a tener cada accionista? El A va a tener 200 más 50, va a tener 250. El B va a tener 375 y así sucesivamente. Este va a ser el número de acciones que va a tener cada uno de los socios. Y que la sumatoria va a ser 2.000 acciones. Si ahora dividimos cada acción o si ahora calculamos cuál es la composición accionaria de nuestros socios, van a poder observar de que
Vamos a hacer 250 sobre 2000. Eso nos da 12.5. Luego 375 sobre 2000. Entonces, si se fijan, la composición accionaria no se ve afectada porque los socios, cada uno sigue respetando sus porcentajes de participación. La única diferencia es que ahora tienen más acciones, conforme a la distribución que se hizo de las 200, de las 400 acciones nuevas. Entonces, es otra manera en que de manera temporal, porque tampoco puede ser de manera continua, ¿no? De manera temporal, una empresa, ante la restricción o limitación de recursos monetarios que tenga para pagar dividendos, puede optar por la emisión de un mayor paquete de acciones y estas acciones ser distribuidas, ser repartidas a los distintos socios para que tengan un mayor número de acciones en su poder, lo cual de manera alguna no le va a afectar a su composición accionaria inicial que tenga. Más adelante, cuando la empresa ya empiece a registrar utilidades y que estas utilidades puedan ser destinadas al pago de dividendos, ahí evidentemente va a afectar el número de acciones que cada socio tenga para cuando se reciba los dividendos por cada accionista, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos en transparencia. ¿Qué pasaría en el caso de que existan, en vez de pago de dividendos, la emisión de acciones con distribución a los socios? En esa perspectiva, ahora sí nos meteremos a lo que es el ejercicio, pedir que abran sus archivos Excel con un ejercicio muy, muy, muy chiquito que está planteado. Es un balance, en realidad es un balance que ahí está planteado con una apertura muy reducido en materia de cuentas. Este es el archivo que les envió. Lo que nos va a ver, como vamos a ver, lo que nos interesa es trabajar con las cuentas del patrimonio neto. No me interesa tanto trabajar con las cuentas del activo, del pasivo, sino sobre todo del patrimonio neto. Entonces, ¿qué información tenemos? Resulta que esta empresa ha emitido 10,000 acciones preferentes. Cada acción lo ha vendido a $100 o a 100 pesos. Y por lo tanto, multiplicando 10,000 acciones a 100 pesos da 1 millón. Ese millón, ustedes lo pueden ver en la columna que dice año inicial. Ese es el año, el balance que tenía la empresa al empezar el año. Donde el capital preferente es el millón. Pero la empresa también ha emitido acciones comunes en 5,000 y las ha vendido a 150. Entonces, 5,000 por 150 da 750,000. Esos 750,000 está aquí como parte del capital de los socios comunes. Entonces, estas dos cifras que son los 1,000 y los 5,000, que les estoy poniendo con fondo de color verde,
corresponden al capital entregado por los socios preferentes y el capital entregado por los socios comunes. Adicionalmente, en el caso de los socios preferentes, como ya sabemos, estos accionistas tienen una rentabilidad asegurada. ¿Cuál es su rentabilidad? 5%. Entonces, sea que la empresa gane o no gane nada, la empresa les debe pagar a los socios preferentes 5%. Un año después, o sea, después que termine el año, la empresa ha generado su balance general y ha generado una utilidad de gestión de 500,000. Ahí está. Terminó el año y la empresa ha reportado una utilidad de 500,000. Y esa utilidad obviamente viene del estado de resultados y se los registra en el balance general como cuentas de patrimonio neto. Y con esta cifra, la empresa ha cerrado su activo en el año 1 con 5,900,000 y por concepto de pasivo tiene 3,355,000 y el patrimonio neto es 2,545,000. Sumando pasivo más patrimonio, nos da los mismos 5,900,000. Esa es la situación de la empresa un año después. Ok, primero vamos a hacer, les repito, un ejercicio muy básico, por eso es que es un balance tan chiquitito. Ya después lo podemos complicar con algunos otros desgloses de cuentas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer primero una explicación muy básica. Y la empresa va a fijar su primera política. La primera política de dividendos que la empresa fija, la vamos a hacer en dos extremos. La primera política dice no pagar dividendos a los socios comunes. Esa es su política. O sea, nos vamos a ir a un extremo. No vamos a pagar nada. Ok. ¿De dónde arrancamos? Arrancamos de lo que se llama la utilidad neta de gestión. Y decimos utilidad, ¿por qué? Porque si hubiéramos obtenido pérdida al terminar el año 1, no tenemos nada que hablar. ¿Por qué? Porque si hay pérdida, no se reparten dividendos, es obvio. Entonces, solamente trabajamos en las políticas de dividendo cuando hay utilidades. Y en nuestro ejemplito, hay una utilidad de 500,000. Con esta primera línea empezamos. Vamos a colocar un parámetro adicional que en nuestro país tenemos y que se denomina la reserva legal. En nuestra normatividad vigente, la reserva legal en el país es del 5%. Lo vamos a explicitar en nuestro ejemplo.
Ok, entonces procedemos a aplicar la primera política de dividendos y que dice no vamos a pagar dividendos a los socios comunes. Arrancamos con la utilidad neta de gestión, que son los 500,000. La primera obligación que debe ser cubierta es la reserva legal, que no es otra cosa que cumplir la norma. La norma dice 5% de las utilidades se deben quedar dentro de la empresa. Entonces, de estos 500,000, calculamos el 5%. Eso nos da 25,000. Esta es la primera obligación que debe ser cubierta por parte de la empresa, dando cumplimiento a la norma. Esta reserva legal no se la discute, no es voluntaria, no es si es que la empresa quiere, se debe proceder a cumplir. Se aplica la norma. Ok. La siguiente obligación que la empresa debe cubrir con las utilidades que ha generado son los dividendos preferentes, porque esos dividendos no se discuten, no están previstos en la política de dividendos, porque están previstos en el momento de la emisión de las acciones. Entonces aquí vamos a calcular el total de dividendos preferentes. Ahora, conforme a los datos con los que estamos trabajando, ¿cuánto prometimos pagar a los dividendos preferentes, a los socios preferentes? El 5%. Este 5% está señalado en el momento que ha sido emitida la acción. Y este 5% permanece constante de manera indefinida. Entonces la pregunta es ahora, ¿5% de qué voy a pagar? ¿5% de la utilidad neta de gestión? Esa va a ser mi base imponible. Y la respuesta es no. No podemos utilizar como base imponible la utilidad, porque el 5%, el dividendo preferente, no está en función al nivel de la utilidad, está en función a la plata que han entregado los socios preferentes. ¿Y cuánta plata nos han entregado? Nos han entregado 1,000,000. Entonces, lo que teníamos que pagar es 5% de la plata que nos han entregado. ¿Y cuánto nos han entregado? 1,000,000. El millón sale de los 10,000, de las 10,000 acciones multiplicadas por 100, ¿no? Entonces, la obligación de pagar que tiene la empresa es 50,000. Este aspecto, no lo olviden. La base imponible para los dividendos preferentes no es la utilidad, es el capital pagado. Porque si mi empresa perdió, igualito tenemos que pagar 50,000. ¿Está claro? Una vez que tenemos cuantificadas nuestras obligaciones, vamos a determinar lo que vamos a llamar con el nombre de la utilidad disponible.
Y la utilidad disponible, en pocas palabras, es sobre cuánta plata puedo disponer. Entonces, a los 500,000 quitamos los 25,000 y los 50,000 de los dos conceptos anteriormente descritos. Entonces, lo que estamos determinando, estamos cuantificando es de cuánto dinero podemos decidir, de cuánto dinero podemos disponer, habiendo primero cubierto todas nuestras obligaciones. Con la norma hemos cubierto y hemos dado recursos para la reserva legal y también hemos cubierto las obligaciones con los socios preferentes. Muy bien. Sobre la base de lo anterior, ahora podemos calcular cuánto recibe cada socio preferente. Voy a decir el dividendo preferente per cápita. Todos los socios preferentes en su totalidad han recibido 50,000. Ahora lo que quiero saber es cada socio preferente cuánto recibe. Lo único que hacemos es dividir los 50,000 entre el número de acciones preferentes. Las acciones preferentes son 10,000. Los dividimos 50,000 entre 10,000. Y eso nos da 5. Este sería pesos por acción preferente. Pues, ¿cuánto recibe cada socio preferente? 5 pesos. Ahora vamos a generar una línea que va a ser el total de dividendos comunes. ¿Cuánto vamos a pagar de dividendos comunes? Y la respuesta es 0. ¿Por qué? Porque el nombre, el título de esta primera política lo dice específicamente. No pagar dividendos a los socios comunes. O sea, no vamos a pagar nada. Pero lo vamos a tener así, esa línea, como parte del formato que vamos a ir calculando uno tras otro, ¿ok? Si conozco el total de los dividendos comunes, también podemos calcular el dividendo común per cápita. ¿Cuánto recibe cada socio común? Pero en este primer ejemplo va a seguir siendo 0 porque no pagamos nada de dividendos, ¿no? Ok. Ahora, lo que no vayamos a pagar, es decir, de la utilidad que no vayamos a pagar a nadie, esa utilidad va a quedar reinvertida en la empresa. O sea, si no pagamos dividendos, esa utilidad se queda dentro de la empresa, ¿no es cierto? Y
Eso lo vamos a registrar, lo vamos a llevar a una cuenta que tenemos en nuestro ejemplo con el nombre de utilidades retenidas. ¿Qué simboliza esta cuenta? Las utilidades que se han quedado dentro de la empresa, que no han sido objetos de su pago a través de dividendos. Entonces, utilidades que no son pagadas por medio de dividendos se quedan en la empresa como parte de la reinversión. Entonces, aquí vamos a generar una línea que diga incremento en las utilidades retenidas. Entonces, ¿qué haríamos? Tengo 500,000, 25,000 se han ido a reserva legal, dividendos preferentes se fue 50,000, me queda 425,000. De los 425,000, podría pagar si quisiera dividendos comunes, pero no lo estoy haciendo, por eso aquí lo tenemos en cero. Entonces, esos 425,000 vendría a simbolizar la suma de dinero que se queda reinvertida en la empresa. Entonces, la operación que vamos a hacer es la siguiente. Utilidad disponible menos el total de dividendos comunes, que es cero, les va a dar cuánto es el incremento de la cuenta llamada utilidad retenida. Entonces, me sobraba 425,000. Como no estoy pagando nada a los socios comunes, esos 425,000 va como incremento a las utilidades retenidas. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, licenciado. Muy bien. Con estos datos, el siguiente paso que tenemos que hacer es armar nuestro balance general, pero después de haber aplicado esta política de dividendos. ¿Cuál ha sido nuestra política? No pagar nada. Aquí vamos a armar el balance general después de la primera política de dividendos. Entonces estamos armando una columna adicional en el balance general. ¿Cómo me van a armar, chicos? A ver, inicialmente, el activo va a ser la última cuenta que vamos a tocar y dejando claro que como parte del activo está la cuenta de bancos, ¿no? Si bien no tengo desglosado mi balance, bancos, donde está mi plata, forma parte del activo. En pasivos lo vamos a mantener constante porque no nos afecta la política de dividendos ahí. Lo que sí va a afectar es en algunas cuentas del patrimonio neto. Entonces, ¿cómo vamos a llenar la columna que estamos denominando balance general después de la primera política de dividendos? A ver, vamos a considerar un supuesto que luego lo vamos a romper. Y este supuesto es que los dividendos
se pagan en forma inmediata. Este es un supuesto que después lo vamos a romper. Y no importa qué tipo de dividendo sea, lo vamos a pagar en forma inmediata. O sea, lo declaramos el dividendo y lo pagamos. Y si lo vamos a pagar, va a bajar el nivel de caja y bancos, ¿no? Porque de ahí salen los recursos. Este supuesto se aplica tanto a los dividendos preferentes como también a los dividendos comunes. Solo que en nuestro ejemplo no tenemos dividendos comunes, solo tenemos preferentes. Pero el supuesto es que se pagan de manera inmediata. Ok, entonces empezamos. A ver, en el activo tenemos 5.900.000. Si vamos a pagar dividendos en este primer caso, el único dividendo que vamos a pagar son dividendos preferentes. No tenemos nada de dividendos comunes. Entonces, la cantidad de plata que va a salir del activo es igual a restar de los 5.900.000 los 50.000 de dividendos preferentes. Eso nos quedaría como saldo 5.850.000. Estamos asumiendo que los pagos se pagan, que los dividendos se pagan de manera inmediata y por lo tanto 50.000 sale por concepto de dividendos. El pasivo se va a mantener en los 3.335.000 y la sumatoria de las cuentas del patrimonio neto ahorita vamos a ver. El capital de los accionistas preferentes se mantiene, no tiene por qué subir o bajar. ¿Cuándo subiría? Cuando en el ejemplo hayamos señalado que se van a vender más acciones. En ese caso subiría. ¿Cuándo bajaría? En el caso de que la empresa haya devuelto su capital a algunos socios que se fueron y entonces tenemos menos capital. Pero si no ha pasado nada de las dos cosas, no han incrementado más socios, ni tampoco se han disminuido el número de socios, el capital se mantiene, tanto para los socios preferentes como los socios comunes. Lo que tiene que desaparecer del patrimonio neto es la utilidad, esos 500.000, porque ahora se está redistribuyendo. Una parte de esa utilidad se va a ir a la reserva legal, dando cumplimiento a la norma. Entonces, la reserva legal teníamos un saldo de 45.000. Después que se aplica la política de dividendos, vamos a tener los mismos 45.000 más 25.000 que está viniendo de la utilidad neta de gestión. Entonces, el saldo nuevo de esta cuenta ya no es 45.000, sino 70.000. Y esos 70.000 es el saldo que había previamente, más el 5% de la utilidad neta de este año. Ahora, en la cuenta de utilidades retenidas, ¿cuánto teníamos como saldo? 250.000. A esto le tengo que añadir la utilidad que se ha quedado dentro de la empresa. ¿Y cuánto se ha quedado? Aquí abajo ya habíamos hecho el cálculo.
El incremento en las utilidades retenidas es 425,000. Entonces su nuevo saldo va a venir a ser dado por 675,000. Está compuesto por el saldo inicial más la utilidad que ha sido retenida en la empresa. Entonces, si se fijan, estos 500,000 que teníamos de utilidad, lo hemos repartido. De estos 500,000, se fue a reserva legal 25,000. Al pago de dividendos preferentes se fue 50,000. Y a la utilidad retenida se fue 425,000. Si sumamos entonces estos conceptos, les tiene que dar el total de la utilidad, los mismos 500,000. Entonces, lo que hemos hecho y lo estamos reflejando en nuestro balance general es eso, ¿no? La manera en que se ha distribuido los 500,000 que teníamos de utilidad. Por ende, ya no podemos colocar nada en esa fila que dice utilidad neta. Cuando estamos armando el balance general después de la primera política de dividendos, ya no ponemos nada, porque los 500,000 ya ha sido distribuido. Por lo tanto, nuestro patrimonio neto, nuestro nuevo patrimonio neto, suma 2,495,000, compuesto por las cuentas que estamos observando. Y la suma del pasivo más el patrimonio neto les tiene que dar la suma del pasivo más patrimonio neto, les tiene que dar 5,850,000, que es la misma cifra que figura como total del activo. Con lo cual ya estaría armada nuestro balance general después de haber aplicado la primera política de dividendos. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado, está claro. Bueno, pero aquí no acaba la historia. La historia continúa porque ahora vamos a calcular lo que se llama la rentabilidad del accionista común. ¿Por qué es necesario calcular esto? Porque en la política dijimos no vamos a pagar nada a los accionistas comunes. Y uno diría, bueno, si no vamos a pagar nada, los socios comunes se han quedado con las manos vacías. Y eso es mentira. Ahorita vamos a ver qué es lo que ellos ganan, a pesar de que no hayamos pagado nada de dividendos. Y para este acometido, lo que vamos a generar es una pequeña formulita que diga rentabilidad del accionista común. ¿Cómo vamos a calcular la rentabilidad del accionista común? Eso va a ser igual
al dividendo común más la ganancia de capital. Ahorita les voy a explicar qué significa. Y todo esto dividido entre el valor en libros de la acción común al inicio. Bueno, esta es la fórmula que vamos a aplicar en cada caso para determinar cuál es la rentabilidad que tiene el accionista común. Y eso va a ser simplemente sumar el dividendo común que recibe más la ganancia de capital y todo eso dividido entre el valor de la acción común en libros al empezar el año. Ahora sí, expliquemos caso por caso. El dividendo por acción común, ¿de dónde va a venir? De esta otra fila que tenemos acá, que en este caso está saliendo cero. Sale cero porque la política ha dicho que no vamos a pagar nada. De ahí viene esa cifra. Primero vamos a calcular el dividendo total común y luego lo voy a repartir entre el número de socios comunes y de ahí sale el dividendo por acción común. ¿Ok? Ganancia de capital. ¿A qué se llama ganancia de capital? Lo que vamos a hacer es calcular el valor en libros que tiene la acción común. Cuando digo en libros, significa en libros contables. ¿Cuánto vale la acción común en libros contables después de la política de dividendos? Y a esto le voy a restar el valor en libros de la acción común al inicio de año. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? Primero a calcular cuánto vale la acción común en libros contables, después que se aplicó la política de dividendos. Y luego vamos a colocar cuánto valía la acción al empezar el año, cuánto vale la acción común al empezar el año. De la resta que hagamos, que vamos a hacer una resta, de la resta que vayamos a hacer, hay dos posibilidades que salga el resultado. Si el resultado es un número positivo, vamos a decir que hay una ganancia de capital. Y si el resultado nos da un número negativo, vamos a hablar de una pérdida de capital.
¿Ok? Entonces, cuando hagamos la resta entre el valor el valor en libros que tiene una acción común después de la política de dividendos y el valor de la acción común al empezar el año, si hacemos esa resta, nos da un número positivo, hablamos de una ganancia de capital. Y si es un valor negativo, hablamos de una pérdida de capital. Ok, y con eso ya tenemos los tres componentes de esta fórmula para hallar la rentabilidad del accionista común. Yo tengo los tres componentes, las tres variables. Ok, ahora vamos a aprender cómo calcular el valor en libras. El valor en libros, sea al principio del año o al terminar el año o después de la política de dividendos, es lo mismo. ¿Cómo calculamos? A ver, volvemos al balance general. Ustedes saben, chicos, que en esta área que estoy colocando corresponde al área del patrimonio neto, ¿no es cierto? Y el patrimonio neto, por definición, son los recursos que pertenecen a la empresa. Los pasivos son los recursos que pertenecen a terceros. Entonces, si partimos que el total del activo es la inversión que tiene acumulada la empresa, los pasivos nos dicen en cuánto se ha deudado la empresa para tener esa inversión. Y el patrimonio neto nos dice cuántos de recursos propios tiene la empresa. Entonces, lo que ahora nos va a interesar es trabajar exclusivamente con el patrimonio neto. Todo el patrimonio neto pertenece a la empresa, pero este ejemplo tenemos dos tipos de dueños de la empresa. Unos son los socios preferentes y otros son los socios comunes. Entonces, no todos los dueños son iguales. Son distintos porque unos tienen acciones preferentes y otros tienen acciones comunes. Bien, entonces para poder calcular cuánto vale en libros la acción común, lo que tengo que hacer es primero trabajar con el patrimonio neto. De este patrimonio neto, ¿qué le tengo que quitar? Le tengo que quitar todo el capital preferente. ¿Y por qué le quitamos el capital preferente? Porque esa plata, como su nombre dice, no le pertenece a los socios comunes, le pertenecen a los socios preferentes. Entonces, la resta nos va a permitir definir qué parte del patrimonio neto pertenece al socio común. Entonces, si el total del patrimonio pertenece a la empresa, perfecto. Ahora, ¿cuántos tipos de dueños tiene la empresa? Tiene dos. Unos son los socios preferentes y otros son los socios comunes. Entonces, lo que hacemos es quitar del patrimonio neto la porción que le corresponde al socio preferente, que es su capital.
Y todo lo que sobra vendría a ser lo que le pertenece al socio común. Listo. Como ya sé cuánto le pertenece al socio común, esto lo voy a repartir entre el número de socios comunes. Es decir, si el patrimonio neto que pertenece al socio común lo dividimos entre el número de socios comunes, ¿qué nos va a dar lo que queremos? ¿Cuánto vale en libros cada acción común? Entonces, si establecemos cuánto es el patrimonio neto que pertenece al socio común, lo divido entre el número de socios comunes, vamos a tener cuánto vale en libros contables cada acción común. Bajo esta lógica, a ver, calculemos el valor en libros de la acción común al inicio, al principio del año. ¿Qué hacemos? Hacemos esto. Agarro el patrimonio neto y digo, al patrimonio neto al principio del año era 2.045.000. ¿Qué le quito? Le quito el capital preferente. ¿Cuánto es el capital preferente? 1.000.000. Esto determina de que los recursos que le pertenecen al socio común son 1.045.000. Y para saber cuánto vale cada acción en libros, cada acción común en libros, ¿qué hacemos? Agarro ese patrimonio neto que pertenece a los socios comunes, el 1.045.000, y lo divido entre el número de socios comunes que tenemos. ¿Cuántos socios tenemos comunes? 5.000. Ahí arriba dice, como parte de la información que hemos proporcionado al empezar. Tenemos 5.000 clientes. Entonces, esto nos determinará que al empezar el año, la acción común en libros valía 209 pesos por acción. Este es su valor en libros de la acción común al empezar el año. Ahora yo puedo calcular también el valor de la acción común después de la política de dividendos. ¿Cuánto sería? En ese caso estamos hablando de que el patrimonio neto es 2.495.000. Le quito el capital preferente, 1.000, y nos queda 1.495.000. Divido el 1.495.000 entre el número de acciones que tenemos, que son 5.000, y nos da 299 pesos por acción común. Este vendría a ser el valor en libros de cada acción común.
Entonces, hasta acá, por favor, reconstruyan las cifras que estemos obteniendo para que les quede claro de dónde estamos sacando. Y el miércoles terminamos el ejercicio calculando la rentabilidad del accionista común en esta primera política. La primera corrida siempre un poquito extraña, pero ya van a ver que después para sacar la segunda, tercera, cuarta, quinta política, todo es repetitivo, o sea, llega a ser de manera similar. Las cifras son las que van a cambiar nada más, pero el criterio es el mismo. Entonces todo el mundo póngase al tanto de dónde estamos sacando estos 209 como valor en libros de la acción común al iniciar el año y estos 299 como valor final en libros que tiene la empresa al terminar el año. Y continuamos temprano el día miércoles, chicos. Va a ser pura práctica. Nos vemos el miércoles, muchachos. Se conectan temprano. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.